Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 24 al 32. Y si Dios quiere, vamos a terminar el capítulo 1 hoy. Por favor, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios, prestando atención a lo que está escrito aquí, porque cuando la Escritura habla, Dios habla. 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido al juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Son palabras fuertes que se encuentran aquí en este pasaje. Esto continúa el discurso del apóstol Pablo sobre la pecaminosidad humana. Pablo ha estado exponiendo qué es el hombre delante de Dios, y va a continuar de estar haciéndolo aquí en el contexto de Romanos 1 y 2. Hace 300 años, Jonathan Edwards estaba predicando en su iglesia, y domingo tras domingo predicaba sobre la santidad y la justicia de Dios y la gravedad de la pecaminosidad humana, hasta que la gente empezó a clamar y decir: ¿no habrá misericordia para nosotros en Dios? Y Jonathan Edwards respondió y dijo: si quieren escuchar de eso, tendrán que regresar el domingo que viene. La verdad es que este tipo de predicación no es muy popular en el día de hoy. Hay la historia del hombre, de un predicador que ni es digno del título predicador, del movimiento postmoderno que se conoce entre el cristianismo como la iglesia emergente. Y aquel supuesto predicador se jactó de que no había dicho la palabra pecado en sus predicaciones por los últimos 10 años. Y que ahora al decir la palabra prédica, la única manera era para jactarse de que no había dicho la palabra pecado.
No sé de cuál Biblia estaba predicando, pero ciertamente no era la Biblia que contiene el libro de Romanos, porque Romanos habla del pecado, Romanos habla de la justicia, Romanos habla del juicio venidero, como dice el apóstol en Hebreos 10, creo que es 31, cuando exclama: cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Y el apóstol Pablo, después de hablar del tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10, dijo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Quiere disuadir a los hombres de pecar y persuadirlos a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso habla del pecado y del juicio de Dios con tanto detalle aquí. Si Dios quiere, finalmente vamos a llegar a la parte más gloriosa de esta epístola, donde Pablo expone la gloria de la gracia de la cruz del Señor Jesucristo con tanta profundidad como no se encuentra en ninguna otra parte de toda la palabra de Dios. Pero antes de llegar ahí, a fin de poder apreciar la grandeza del amor y de la gracia de Dios, tenemos que entender la profundidad de nuestra perdición y nuestro estado pecaminoso delante de Él. Este pasaje realmente contiene una de las descripciones más graves de la pecaminosidad del hombre que se encuentra en toda la palabra de Dios. En los últimos versículos de este pasaje, el apóstol da una lista de diferentes pecados que los hombres cometen a fin de ilustrar cuán pecaminoso es el hombre. La lista es larga. Imagínense si pasáramos un domingo entero en cada uno de los pecados que menciona allí en el pasaje. Tendríamos 6 meses de estar predicando sobre diferentes pecados, denunciándolos, reprendiéndolos, diciendo la acusación de Dios contra los que practican tales cosas. Y ciertamente empezaríamos a exclamar como la congregación de Jonathan Edwards: no habrá misericordia para nosotros en Dios. Esta evaluación de la condición humana realmente es tan radicalmente diferente de lo que escuchamos en el día de hoy. Pero uno de los efectos del pecado es que el pecado nos ciega al mismo pecado. El pecado nos hace ciegos a la misma gravedad del pecado, para que no solo practiquemos el pecado, sino también justificamos lo que practicamos por la ceguera de nuestros corazones. Pablo entiende eso y por eso describe el pecado con tanto color, con tanto detalle. Ahora, este pasaje continúa el discurso que el apóstol comenzó en 1:18 cuando habla de la ira de Dios. Está argumentando aquí, diciendo las razones por las cuales los hombres justamente merecen el juicio de Dios. Y el juicio de Dios se manifiesta en muchas diferentes maneras en la tierra, en el mundo.
Cuando hablamos del juicio, de la ira de Dios, podemos hablar de diferentes aspectos del juicio de Dios. Por ejemplo, la ira de Dios a veces se manifiesta por medio del juicio temporal. Juicio temporal. Juicio temporal es una manifestación de la ira de Dios aquí y ahora en este mundo que representa una expresión de antemano, como un anticipo del juicio eterno de Dios que espera a todos los que no se arrepienten. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de juicios temporales. Algo que llega a la mente es Sodoma y Gomorra. Habían colmado la medida de sus pecados. Dios ya no podía soportar su maldad. Y por lo tanto Dios derramó fuego desde el cielo para consumirlos y destruirlos. Juicio temporal. El diluvio de Noé es otro ejemplo de juicio temporal, donde Dios inundó todo el mundo a fin de matar a todo hombre, toda mujer, todo niño, todo bebé. Matarlos bajo su justo juicio. El diluvio de Noé no es una bonita historia para contar a los niños de manera alegre. El diluvio de Noé es el peor juicio que ha pasado en toda la historia humana. La manifestación más grande de la ira de Dios que ha pasado en la historia. Tenemos el ejemplo en el libro de Jeremías, cuando el profeta está profetizando a través de todo el libro del juicio de Dios sobre Judá por su maldad. Y allí dice el profeta que Dios iba a levantar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, así como Dios finalmente lo hizo, para ir en contra de Judá y llevarla a cautiverio por su pecado, como una manifestación temporal de la ira de Dios. De hecho, también el libro de Abdías habla de esto, cuando dice en los versículos 9 al 10, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Está hablando allí del juicio de Dios contra Edom, contra los descendientes de Esaú, diciéndoles que Dios los iba a matar totalmente, para que no hubiera ni siquiera uno de ellos después. Y sabemos que Dios cumplió las profecías que se encuentran en ese libro en el año 70, cuando la destrucción del templo y de Jerusalén bajo los romanos, el último de los edomitas murieron. Es un juicio temporal donde Dios básicamente extermina un pueblo entero, una nación entera. ¿Cuál es el propósito de estos juicios temporales de Dios en su palabra? ¿Por qué nos da tantos ejemplos de estos tipos de juicios? Dios lo hace a fin de despertarnos, a fin de decir que el pecado no le agrada, a fin de decir que el pecado tiene consecuencias.
Pero el juicio temporal no es la única manifestación de la ira de Dios en su palabra, porque también habla del juicio eterno. De hecho, el juicio temporal de Dios es una ilustración, como una sombra del juicio eterno que espera a todos los que caen bajo su juicio. Y el Señor habla de eso en Mateo 25:41, cuando dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es fuego temporal, es fuego eterno, como Judas luego dice en el versículo 7 de su libro: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Y está hablando de Sodoma y Gomorra, pero está diciendo que el fuego que descendió sobre Sodoma y Gomorra no solo era un fuego temporal que los destruyó en el momento, realmente fue un fuego eterno, porque después de ser exterminados por el fuego temporal que descendió sobre ellos, fueron lanzados al fuego eterno. Juicio eterno. Eso es lo que hace que Isaías exclame en 33:14 de su libro: ¿quién de nosotros habitará con llamas eternas? Algunos niegan que Dios juzgará el pecado por toda la eternidad. Algunos enseñan esas herejías de la aniquilación, enseñando que al ser lanzado al infierno, que el hombre se extermina, se aniquila totalmente a fin de desaparecerse y no sufrir más. Pero eso no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es llamas eternas, fuego eterno, juicio eterno, condenación eterna, tinieblas de afuera por toda la eternidad. Y eso es lo que Pablo está exponiendo aquí en el libro de Romanos. Está hablando del juicio de Dios. Es lo que dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por la luz de sus conciencias, por la luz de la revelación de la naturaleza, entienden que su pecado no le agrada a Dios. Y Pablo habla del juicio de Dios. Pero Pablo, en nuestro pasaje en el capítulo 1 de Romanos, no habla principalmente o exclusivamente del juicio temporal, ni del juicio eterno. El apóstol aquí en nuestro pasaje habla de una peor manifestación, de una manifestación más grave del juicio y de la ira de Dios. Porque la manifestación de la ira de Dios, de que está hablando aquí en nuestro pasaje, realmente es un juicio temporal que resulta en la aumentación del juicio eterno. Y habla de esto en los versículos 24, 26 y 28. Dice en 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios entrega a los pecadores, a los deseos pecaminosos de sus propios corazones, a fin de que pase lo que Pablo dice en Romanos 2:5.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre al pecar y seguir practicando el pecado está atesorando cada vez más juicio para sí mismo, para el día de la revelación, de la plena manifestación de la ira de Dios contra su pecado. Y el juicio en nuestro pasaje tiene que ver con la entrega del pecador. 3 veces el apóstol usa esa palabra. Dios los entregó, dice. La palabra griega se usa para hablar de entregar en diferentes sentidos, en diferentes contextos, en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta y en la literatura griega koine. Pero el sentido básico de esta palabra es entregarle a alguien a algo. Pero esta palabra también tiene un uso muy específico, un aspecto particular, especialmente en las Escrituras del Nuevo Testamento, porque se puede referir a la entrega de un criminal a sufrir las consecuencias de sus crímenes por ser entregado a juicio. Y así se usa en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 5:25, cuando el Señor Jesucristo dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Es un criminal que es entregado al juez. Luego Mateo 18:34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. De nuevo habla de un criminal que merece sufrir las consecuencias de su maldad, de sus infracciones de la ley, que es entregado al verdugo, aquel que inflige sufrimiento al transgresor. En estos contextos vemos claramente que esta palabra griega que se traduce entregar se refiere a un acto de abandono judicial. Esa es la palabra teológica precisa para este concepto, el abandono judicial. El abandono judicial es un acto de justicia que abandona a la persona a sufrir las consecuencias de sus transgresiones para que sufra la condenación. Vemos muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Cuando es la intención de Dios juzgar y condenar y manifestar el poder de su ira, muchas veces Dios entrega de antemano, o quizás siempre entrega al pecador a su maldad. En el libro de Josué leemos de esto, cuando dice en los versículos 18 al 20, hablando de las guerras que Josué e Israel tenía con las naciones idólatras y paganas que estaban en la tierra prometida, en Canaán. Y Dios levanta a Josué y a los hijos de Israel para ser los instrumentos de su justo juicio contra aquellas naciones. Y dice en este pasaje: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes.
No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, lo que vemos ahí claramente es que Dios endurece los corazones de las naciones para que vayan contra Israel en batalla. Y Dios fortalece a los israelitas para destruirlos como los instrumentos de su juicio. ¿Cómo es que Dios endureció sus corazones? Así como endureció el corazón de Faraón de antemano, por medio de entregarlos a lo que ya estaba en sus corazones. Por medio de alejar su mano de ellos y permitir que la misma dureza de sus propios corazones se manifestara. Y Dios lo hizo con la intención de destruirlos. Dios se aleja, los entregó, y ellos van, y Dios los juzga y los destruye. Y eso es el patrón bíblico que vemos de este concepto del abandono judicial. En el libro de Jeremías, capítulo 14, versos 10 al 12, leemos: Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ahora que se va a acordar de su maldad y castigar sus pecados, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacerlo? Versículo 11, me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías está intercediendo por ellos, está orando que Dios tuviera misericordia de ellos. Su pecado era mucho, su juicio era justo, pero Jeremías rogaba y rogaba por la misericordia de Dios. ¿Qué dice Dios? Jeremías, no te voy a escuchar, porque es mi propósito juzgarlos. O sea, Dios los había abandonado de tal manera que ni siquiera quería escuchar las oraciones de uno de los hombres más justos que vivía. Cuando es el propósito de Dios juzgar y derramar su ira, Dios se aleja y entrega a las consecuencias del pecado. Por eso dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Lo que está diciendo es que antes de la consumación de todas las cosas, en el juicio final y después del juicio final, que Dios va a decretar que los inmundos permanezcan inmundos por toda la humanidad, por toda la eternidad, y Dios los entrega a su inmundicia eternamente en el infierno. El infierno es la manifestación final del abandono judicial, porque allí no hay esperanza. Allí Dios se aleja para siempre. Por eso, cuando Pablo está describiendo el castigo del infierno en 2 Tesalonicenses capítulo 1, el apóstol dice en el versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de su presencia porque son abandonados por Dios. ¿Cómo será eso? Experimentar la culminación de ser abandonado por Dios. Solo podemos imaginar. Algunos piensan que lo peor del infierno es la llama eterna, pero eso no es lo peor. Lo peor es ser abandonado por Dios. Pensamos en el hombre que tenía la legión de demonios. ¿Cómo era ese hombre que sufría con toda la tortura, la agonía que tenía en sí mismo, siendo atormentado por espíritus malignos día y noche, fuera de su mente, como un hombre abandonado totalmente por Dios, abandonado a su maldad, abandonado a su depravación, abandonado al diablo? Pero Dios va a abandonarlos a todos los pecadores en el infierno por toda la eternidad. Dios es omnipresente. Dice el salmista, si desciendo al Seol, aquí tú estás ahí. Dios está en el infierno, no sufriendo, sino castigando a los que están allí. Dios llena todo el universo con su presencia. Todo lo que existe se sostiene por Él. Él es omnipresente. Pero cuando habla aquí de ser excluidos de la presencia de Dios, lo que está diciendo es que serán excluidos del sentir de su presencia bendita y de la obra de su gracia común que restringe su pecado. Dios es la fuente de toda bondad, de toda bendición. Él es el Dios bendito, según las palabras del apóstol en Romanos 1. Dejaron el único Dios bendito. Él es la fuente de toda bendición. Fuera de Él no hay gozo. Fuera de Él no hay alegría. Fuera de Él no hay felicidad. Fuera de Él solo hay depresión profunda, desesperación, agonía. Y eso es lo que va a pasar por toda la eternidad cuando Dios decreta: el que es injusto sea injusto todavía. ¿Quieres tu injusticia? Tenla, y tenla para siempre. Por eso el Señor nos enseñó a orar en Lucas 11:4. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, no nos metas en la tentación, no nos metas en el pecado, no nos abandones, Señor. Líbranos del mal, no nos entregues a la maldad, porque la peor cosa que puede pasar a un ser humano es ser entregado a la maldad. En Hechos 14, el apóstol Pablo predica y aplica lo que está diciendo Romanos 1 a toda la humanidad, a todas las naciones. Cuando dice en los versículos 16 al 17, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus, palabras claves, propios caminos. Dios los abandonó y los dejó a lo que ellos querían. Y dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y allí habla de la manifestación de la gracia común de Dios, que no es una gracia salvífica, sino una gracia general que Dios muestra para con todos los hombres, a fin de restringir su maldad y derramar bendiciones sobre los que no lo merecen. Pues nadie lo merece, pero especialmente sobre los pecadores que no están bien con Él.
por la revelación general de dar lluvias y tiempos fructíferos y de llenar de sustento y alegría los corazones del hombre. Todo eso es la manifestación de la bondad de Dios. Pero dice que a la vez Dios los dejó andar en sus propios caminos. Dios los pasó por alto. Dios los abandonó. Por eso hay tanta gloria en la gran comisión del Señor Jesucristo. Porque por medio del Evangelio el Señor abrió las puertas del cielo de nuevo y mandó que su Evangelio se predicara a los confines de la tierra. Los pueblos que Dios había abandonado totalmente anteriormente, que había pasado por alto a dejar en sus propios caminos. Ahora el Señor extiende su gracia especial por la predicación del Evangelio a todos los pueblos. Pero el punto aquí en Hechos 14 es que antes no había esperanza y además esto es algo que caracteriza a México. Esto es algo que caracteriza a los Estados Unidos. Esto es algo que caracteriza a China y África del Sur e Inglaterra y Escocia. Dios los pasó por alto, abandonándolos a sus pecados. Hablando del pueblo judío incluso, Dios hizo lo mismo con ellos una y otra vez a través de la historia a fin de juzgarlos hasta entregarles al juicio extremo en que permanecen en este momento. En 1 Tesalonicenses 2:15, Pablo dice, hablando de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Cómo es que colman la medida de sus pecados? Por medio de rechazar al Señor Jesús y sus mensajeros, por medio de seguir practicando el pecado. Pero eso de estar colmando la medida de sus pecados es por el juicio de Dios. Cuando Él dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, está dando la razón de la profundidad de su pecaminosidad. O sea, nosotros lo pensamos al revés normalmente. Pensamos, bueno, si uno peca mucho, es que recibirá la ira de Dios. Pero Pablo está diciéndolo al revés. Eso es cierto. Él dice eso. Eso es bíblico. Pero él está diciéndolo aquí al revés. Es porque pecan tanto que Dios los entrega a su pecado. O sea, la manifestación de la ira de Dios es la entrega de las personas a su pecado para que pequen más. Abandono judicial. Esto tiene que ver también con lo que se conoce como la doctrina de la reprobación. Reprobación. Ese término viene de Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobación. La reprobación es cuando Dios abandona al pecador. Romanos 9 habla de eso y destaca la soberanía de Dios en la reprobación de los impíos. Dios es justo al entregarlos. ¿Por qué? Porque es justamente lo que merecen. Cuando Él dice en Romanos 9:21,
¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo soportó con mucha paciencia, habiéndolos abandonado a la reprobación, a una mente reprobada. Pero Dios es justo al hacerlo, porque Él es el alfarero y Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Dice de hacer de la misma masa, algunos para destrucción y otros para salvación y gloria eterna. ¿Cuál es la masa de que está hablando? La masa es la masa de la humanidad caída. La masa es la masa del hombre pecador. Dios viendo al hombre como impío, viendo al hombre como merecedor de su juicio. Él tiene el derecho incluso de tomar toda la masa y desecharla. Pero Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios está lleno de bondad y gracia. Y por lo tanto, Él toma algo de esa masa, de la pecaminosidad, del hombre pecaminoso, y la redime, y la moldea, la restaura en su imagen para su gloria. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Algunos piensan que la elección soberana de Dios es injusta, pero creen que la elección soberana de Dios es injusta precisamente porque no entiendan la depravación del hombre. No entienden Romanos capítulo 9 porque no entienden Romanos capítulo 1. Es que hay una estructura lógica de la presentación de la argumentación del apóstol Pablo aquí. Y si vamos a poder captar bien la enseñanza de la soberanía de Dios y su elección soberana en el capítulo 9, tenemos que entender primero la enseñanza del capítulo 1 acerca de la depravación del hombre y la incapacidad del hombre y cómo es el hombre por naturaleza. La verdad es que Dios, al entregarle a un hombre a su pecado para que se destruya, no es el culpable, Dios no es el culpable por su pecaminosidad. Porque el hombre es el que pecó. El hombre es el que escogió pecar. El hombre es el que lo hizo voluntariamente. Dios, a fin de entregar a la reprobación, no tiene que infundir pecado en nadie. Dios no infunde contaminación e inmundicia en nadie. Dios no puede hacerlo. Dios es el Padre de las luces. Él es el Dios bendito. No hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Toda buena dádiva viene de Él. Y la reprobación en cuanto a la pecaminosidad humana que resulta en la reprobación, no tiene su fuente principal en Dios. El hombre pecó y el hombre sufre las consecuencias de su pecado. Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar con la maldad. Dios solo tienta por medio de alejarse y entregarle a uno a lo que ya está en su corazón. Y esa es la diferencia. Dios no es el autor del pecado. Dios no puede ser hecho el culpable de la condición del hombre que Pablo está describiendo en Romanos 1. Es la culpa del hombre. De hecho, al contrario, Dios está restringiendo la maldad del hombre todo el tiempo.
La gracia común por la cual Dios muestra su bondad para con todos los seres humanos está restringiendo la maldad que está en el corazón del hombre todo el tiempo. Creemos que el hombre no es depravado, no está depravado totalmente, porque no vemos las consecuencias completas de la depravación de su corazón. Y no vemos las consecuencias de su pecaminosidad totalmente, precisamente porque Dios está restringiéndolo. Vemos esto en el libro de Éxodo, cuando dice en el capítulo 34, versículo 22 hasta el versículo 24. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Lo que vemos aquí es que habían 3 fiestas anuales para Israel, que Dios mandó que Israel celebrara. Pero al celebrar estas fiestas, Israel, de todos los territorios en que estaba en la tierra prometida, tenía que dejar sus terrenos, dejar sus hogares y dejar sus lugares a fin de subir a Jerusalén. Entonces tendríamos el caso en que todo Israel, todos los hijos de Israel están en Jerusalén y la tierra está vacía. ¿Qué anhelaban las naciones alrededor de Israel? Lo mismo que los musulmanes anhelan en el día de hoy. Quieren ese territorio para sí mismos. Es buena tierra. Entonces, al dejar sus territorios para ir a Jerusalén, las naciones paganas codiciarían su terreno y entrarían allí con guerra para tomarlo. Y sería muy fácil si nadie está allí para defenderlo. Entonces un israelita que escucha las palabras de la ley dice, bueno, sí, Dios quiere que suba a Jerusalén, pero ¿quién va a cuidar mis viñas y mis cosechas y mis casas y mis terrenos? ¿Y qué va a pasar con nosotros si eso pasa? Dios dice, no te preocupes. Yo voy a restringir la maldad que está en los corazones de las naciones. Voy a restringir su codicia para que no codicien tu territorio. O sea, Dios tiene los corazones de los hombres en su mano. Y así Dios puede decir, bueno, yo lo voy a restringir. Dios también puede decir, cuando quiere juzgarlos y quiere quitar su territorio de ellos, como hizo cuando llevó al reino del norte, cuando primero dividió al reino, luego llevó al reino del norte a cautiverio a Siria y al reino del sur luego a cautiverio a Babilonia, y perdieron su terreno, su tierra. ¿Qué hizo Dios? En vez de restringir la maldad de las otras naciones, Dios se alejó de las personas que ya eran reprobadas, pero se alejó aún más para que tuvieran en sus corazones el deseo, para que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tendría el deseo de ir en contra de Judá y matar y asesinar y destruir y llevar preso. Así Dios obra, se acerca para bendecir y se aleja para
maldecir. El gobierno humano que Pablo menciona en Romanos 13 es una manifestación de la gracia común de Dios que restringe la maldad del hombre. Cuando no existe el gobierno humano, cuando no hay aplicación de las leyes que existen y no hay buenas leyes, los ciudadanos del lugar practican la maldad. Hay necesidad de esa restricción del pecado del hombre, y Dios levanta a las autoridades que existen para castigar con la espada, dice, a los que hacen maldad. De hecho, si pensamos en esto, ¿qué pasaría si no existiera el gobierno humano? Si todo fuera anarquía. ¿Tendríamos una sociedad de paz, de tranquilidad, de felicidad? ¿Qué pasaría? ¿Robos? ¿Asesinatos? ¿Caos? ¿Muerte? ¿Enfermedad? ¿Tiendas de abarrotes que no tienen abarrotes, no tienen nada? No podríamos comprar ni vender. Si queríamos sobrevivir, tendríamos que asesinar y robar igual. ¿Por qué? Porque al no existir el gobierno humano, lo que está en los corazones de los hombres se manifiesta. Ahí se vería la depravación del hombre en ese caso. Es por la misericordia de la gracia común de Dios que pone las autoridades. Pero por el otro lado, si tuviéramos que nombrar algunos de los nombres de los hombres más malvados que han vivido en la historia del mundo, ¿cuáles son algunos de los nombres que llegarían a la mente? Joseph Stalin, Adolf Hitler, quizás Genghis Khan, Nerón. O sea, de entre todos los nombres que podemos nombrar de los hombres más malvados de la historia humana, hay algo que estos nombres más comunes tienen en común. Cada uno de ellos era la cabeza del Estado. O sea, podía hacer lo que quisiera. No habían leyes sobre ellos restringiendo su maldad. No había tanta estructura de autoridad sobre ellos. ¿Sabes lo que eso implica? Que si tú hubieras tenido el mismo poder, la misma autoridad que ellos, aparte de la gracia de Dios, tú hubieras hecho lo mismo. Eres igual a Adolf Hitler. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. El mismo pecado está en el corazón de todos los hombres. Un día, Hitler era un niño jugando con camiones de juguete de bomberos y cosas así, figuras de hombres del ejército y cosas así. Y luego al siguiente día era un monstruo que mató millones de gentes. Es que Dios, si se aleja y entrega, eso es lo que pasa. Ahora, entendiendo esta doctrina a la luz del contexto de lo que Pablo dice en Romanos, Pablo nada más aquí está explicando detalladamente lo que ha pasado con toda la humanidad debido a la reprobación, al abandono judicial. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Dice, por lo cual, ¿por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No estimaron la gloria de Dios, no le glorificaron a Dios como Dios y por lo tanto Dios los entregó. La idolatría lleva a la inmoralidad. El abandono
de la adoración de Dios resulta en ser abandonado por Dios a las pasiones vergonzosas de nuestros propios corazones. Y la decadencia de estar apartado del Señor se aumenta y se aumenta. Y no hay remedio si no es por la gracia soberana de Dios. Dice en 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es un resultado del abandono judicial. Ser abandonado a pasiones vergonzosas. Luego da el ejemplo de mujeres y hombres que cambian el uso natural para lo que es contra naturaleza. Algunos argumentan y dicen, bueno, el homosexualismo es natural, algunos nacen así. Dice aquí en Romanos, es contra naturaleza. Dios no lo hizo así. Dios no hizo al hombre así. Es una perversión. Y Pablo se refiere a ese pecado como una evidencia, como un ejemplo de la gravedad de la depravación humana. Si algunos nacen con tendencias así, no lo niego. Sí es cierto. Pero ¿por qué tienen esas tendencias? Porque la raza humana es una raza caída. No es natural. Así no fue creado al hombre. Es la consecuencia del pecado. El Antiguo Testamento dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. La palabra abominación quiere decir algo asqueroso, una cosa detestable, es algo siniestro, algo repulsivo a Dios. Así Dios lo ve. Por lo tanto, cuando una cultura es abandonada por Dios, normalmente una de las últimas manifestaciones de la pecaminosidad del hombre que se empiezan a practicar allí antes de la destrucción de la nación es el homosexualismo. Lo vemos en ciclos a través de toda la historia y lo espantoso es que ahora está saturando nuestra sociedad. No es que eso sea el único pecado. No es que eso sea, porque uno fácilmente puede leer esto y decir, bueno, yo no soy así, jamás he sido así. Incluso cuando no conocía al Señor no era así, no tenía tendencias así o tentaciones así. Pero eso es perder todo el punto del apóstol Pablo. Porque su punto aquí es que realmente tú eras así y yo era así. La única razón por la que no estábamos practicando esta profundidad de depravación es por la obra de la gracia de Dios al restringir nuestra maldad. Pero si Dios nos hubiera abandonado así, hubiéramos hecho lo mismo. Eso de decir, bueno, ellos, Romanos, denuncia a los homosexuales, esos malvados homosexuales son lo de lo peor. Eso es perder el punto del apóstol Pablo aquí. Su punto es que ellos no son el peor. Su punto es que tú eres el peor y que yo soy el peor y que desesperadamente necesitamos la gracia de Dios. Usa el ejemplo de ese pecado como una ilustración. Los hombres no estiman la gloria de Dios. Cambian, como dice, la imagen del Dios incorruptible por la imagen de ídolos, de dioses falsos, de criaturas. Entonces tienen la imagen de la gloria de Dios y la cambian. ¿Qué hacen? Los hombres degradan la gloria
de la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con el hombre? Dios dice, bueno, tú fuiste creado en mi imagen. Tú tienes la imagen de Dios. Pero si tú quieres desgradar mi imagen y cambiar mi gloria por lo vergonzoso, entonces voy a degradar mi imagen en ti. Voy a quitar tu dignidad humana y te voy a entregar a cosas vergonzosas para que te avergüences. Es un juicio de parte de Dios. Por eso dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado roba al hombre de gozo y paz. El pecado viola la conciencia del hombre. El pecado resulta en depresión, en soledad, en desesperación, en ansiedad, en estrés incontrolable y un montón de otras consecuencias. Incluso antes del juicio, el pecado tiene sus consecuencias en este mundo por la miseria que es invocada por la práctica del mismo pecado. Y esos juicios temporales son manifestaciones de la retribución divina. Pablo está diciendo, luego dice en 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? Es una mente que Dios no puede aprobar. Es una mente rechazada por Dios. Es una mente que no tiene en cuenta a Dios, que no piensa en Dios, que no medita en Dios. Como dice en Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No busca a Dios. Consecuencia, Dios no está en sus pensamientos. ¿Por qué no está en sus pensamientos? Porque Dios lo abandonó a una mente reprobada. Porque la mente puesta en la carne, dice Romanos 8:6 en la Biblia de las Américas, es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa mente reprobada no puede agradar a Dios. No es que a veces piense cosas buenas y cosas virtuosas y cosas así que le agraden. Es que es una mente totalmente entregada a tinieblas y maldad. ¿Cómo puede arrepentirse si Dios no está en sus pensamientos, si nunca piensa en las cosas de Dios, si nunca medita en cómo es Dios y en el Evangelio de Dios? Es un acto de juicio. Y el resultado de una mente reprobada es hacer cosas que no convienen. Es la práctica de todo tipo de pecado. Y luego eso lleva al hombre a estar lleno de toda injusticia. Ser abandonado por Dios resulta en ser entregado a pasiones vergonzosas, resulta en ser entregado a una mente reprobada, pero también resulta en estar lleno de toda injusticia, de todo tipo de pecado. Como dice en 29 al 31 de Romanos 1, estando atestados de toda injusticia, y luego da la larga lista de pecados. Cuando dice estando atestados de toda injusticia, la palabra griega que se utiliza literalmente quiere decir estando llenos a capacidad de toda injusticia. Y por eso la Biblia de las Américas lo traduce así, estando llenos de toda injusticia. La palabra griega se refiere o habla de llenar totalmente para que no le falte nada.
Habla de una provisión abundante y completa. Y así es el hombre con el pecado. No hay nada del pecado que le falte. Totalmente lleno por naturaleza. Pablo aquí presenta lo que conocemos como la doctrina reformada de la depravación total del hombre, que quiere decir que cada hombre no es lo más malo que pueda ser, sino más bien que la totalidad del hombre ha sido afectado por el pecado. La contaminación del pecado ha penetrado hasta la profundidad de la totalidad del ser humano delante de Dios. Y el hombre sería lo más malo que pueda ser si Dios lo abandonara. Pero no lo es, porque Dios no abandona a los hombres que aún están vivos totalmente a esta reprobación en la mayoría de los casos. Pero si no creemos en esto, solo tenemos que mirar las noticias, leer los periódicos. Hace un año estábamos caminando por la Ciudad de México, DF, y al buscar un lugar donde tener reuniones allí para la iglesia, y veíamos anuncios pegados por todos lados de la ciudad. Y los dos anuncios más frecuentes que se encontraban allí eran: uno, un anuncio para una convención de brujas, para aprender la brujería. El otro anuncio anunciando una exhibición en un museo de asesinos infamosos. ¿Por qué anuncian ese tipo de cosas? ¿Por qué tienen exhibiciones de eso y expos de esas cosas? Porque hay personas que quieren verlo. Hay personas que se deleitan en ver esas cosas. ¿Por qué se deleitan en ver esas cosas? Porque tienen mentes reprobadas, como dice la palabra de Dios. Luego dice en 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que son dignos de muerte. Adán pecó una sola vez, y eso resultó en la muerte por toda la humanidad. El día que comes el fruto del árbol, ciertamente morirás, dice Dios. La paga del pecado es muerte. Usa extendió su mano para estabilizar el arca de Dios. Y Dios lo mató por aquel pecado. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios los mató. ¿Por qué? Porque eran dignos de muerte. La mentira es digna de muerte. La fornicación es digna de muerte. El adulterio es digno de muerte. Todos estos pecados son dignos de muerte. Jóvenes, dice, desobedientes a los padres. Ser desobedientes a tus padres es un pecado digno de muerte según Dios. Dice, pues me he criado en una familia cristiana, no he practicado tanta maldad como los del mundo, pero ¿has desobedecido a tus padres? Si es así, eres digno de muerte. Y no solo las hacen, sino también se complacen en esas cosas. Por eso Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que vemos. La sociedad moderna glorifica el pecado, glorifica las cosas más vergonzosas que existen y denuncia las cosas gloriosas de Dios.
Todos sus valores están al revés, porque esa es la consecuencia de la reprobación, que es el resultado del abandono judicial. Y esta es la condición del hombre. Y solo hemos dado un resumen muy breve de su depravación. El pasaje que hemos visto es largo y no lo hemos expuesto totalmente. Vamos a ir adelante si Dios quiere en nuestro estudio de Romanos. Pero el punto aquí es que la situación es grave. El punto aquí es que todos los hombres son iguales por naturaleza. E incluso, hermanos, los que estamos en Cristo, en los tiempos anteriores nosotros mismos teníamos mentes reprobadas. Nosotros mismos practicábamos nuestras pasiones vergonzosas. Nosotros mismos estábamos aquí en esta descripción. Pero ya no somos así. Y gracias a Dios por eso. Que su gracia, como dice luego, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios vence la pecaminosidad del hombre. La gracia de Dios se pone en exhibición para salvar al hombre, para redimirlo, para transformar su corazón, para que tenga nuevos deseos, para renovar su mente. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así somos nosotros ahora en Cristo. Dios ha transformado nuestras mentes reprobadas por medio de renovarlas para aprobar de su voluntad, para que practiquemos lo que le agrada a Él. Y lo hace por medio del poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribe a los Corintios y dice en 1 Corintios 6, 9 al 11: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si nos fijamos ahí en el pasaje, el apóstol aquí menciona algunos de los mismos pecados vergonzosos que menciona en Romanos capítulo 1. Los mismos pecados que son la demostración de la reprobación divina, del abandono judicial. Pablo menciona aquí, dice, los que hacen eso no heredarán el reino de Dios, no irán al cielo, no serán salvos. Pero dice, gracias a Dios, en el versículo 11, 4 palabras gloriosas: y esto erais algunos. Esto erais antes. Ya no son así. ¿Por qué? Porque habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios lava a aquel pecador de su depravación. Dios lo justifica de su condenación. Dios se acerca en su misericordia, con su gracia redentora, y los saca de su maldad. Pero es ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Dios puede obrar así para redimir al pecador reprobado? El que está tan lleno de tanto amor por las cosas que Dios aborrece, practicando sus pasiones vergonzosas. En el mismo libro de Romanos,
el apóstol Pablo utiliza la misma palabra precisa en el texto griego, que utiliza 3 veces en 24 y 26 y 28 del capítulo 1. Pero él usa esa palabra para hablar de alguien más que fue entregado. En este caso, no del pecador que es entregado, sino de aquel que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Dice en Romanos 4, 25. Y esto es glorioso, porque está hablando del Señor Jesucristo y dice, el cual no dice fue dado, sufrió, murió, algo así. Dice, fue entregado. La palabra que usa es precisa para comunicar el concepto, la verdad que quiere comunicar aquí, porque quiere que al leer este versículo, que lo relacionemos con lo que había dicho en el capítulo 1. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y luego dice en 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a su Hijo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en la misma manera que nosotros habíamos sufrido el abandono judicial de Dios como un acto de juicio por nuestro pecado, en la misma manera Cristo, el Hijo de Dios, sufrió el abandono judicial de Dios para sufrir las consecuencias, en este caso, no de su pecado, sino por lo nuestro. Lo entregó por todos nosotros. Sustitución divina. Porque aquel que no tenía una mente reprobada sufrió como si la tuviera. Aquel que no practicaba pasiones vergonzosas sufrió por nuestras pasiones vergonzosas. Dios vio a su Hijo Jesucristo y dijo, Hijo, sé tú aquel fornicario, aquel reprobado, aquel homosexual. Sé tú aquel homosexual, te aplastaré en mi ira. Y Dios lo entregó. Y Dios lo abandonó. Y Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, porque fue abandonado judicialmente por su Padre en lugar del pecador. Para que Dios, al alejarse de Él, podría acercarse al pecador y abrazarlo como su Hijo y concederle la vida eterna y renovarlo y darle la mente de su Hijo Jesucristo y dejarle gozar de su presencia por toda la eternidad. Cuando leemos Romanos capítulo 1, pensemos en Romanos 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Pensemos en cómo el Hijo de Dios fue entregado por nosotros. Amén.